Mi nombre es Silvina Cohenimach, soy licenciada en Psicología y especialista en Psicología Clínica. Actualmente estamos trabajando con los temas de infancia y niñez en general, desde lo clínico. Preguntarnos por el abuso nos lleva un poquito a explicar, hablamos de abuso, podemos hablar de abuso sexual fundamentalmente, pero también estamos aludiendo al abuso físico y al abuso emocional, o sea, el maltrato emocional o el maltrato físico, que casi siempre están incluidos dentro del abuso sexual. O sea, un niño que es abusado sexualmente seguramente ha sido también abusado emocionalmente y abusado en cuanto a lo físico. Cuando uno dice hay un abuso, ya sea sexual, emocional o físico, es un abuso de poder. Es decir, que si bien hay un poder que el padre, que el adulto ejerce sobre los niños, que no debiera ser abusivo, que no debiera ser un indicador de maltrato. Cuando ese poder se lo usa de una manera abusiva, estamos en abuso de poder. Entonces, al abuso sexual específicamente lo llamamos como es un abuso de poder dentro de lo sexual, ¿no? En la esfera de lo sexual. El abuso sexual deja una marca traumática, un trauma inscripto no solamente en la mente, sino en el cuerpo. El cuerpo tiene memoria, entonces es un cuerpo sufriente, si uno lo ve. De allí por eso también tantos cortes en el cuerpo que se hacen niños y niñas abusadas después en la adolescencia, marcas en el cuerpo, hasta llegar a los intentos de suicidio porque odian su cuerpo. Es una pregunta difícil, pero sí se puede prevenir. Se puede prevenir formándolo a los niños, por eso es tan importante el ESI, ¿sí? La educación sexual en la infancia, dentro de la currícula escolar. Bueno, desde lo familiar sí se puede prevenir el abuso, entendiendo que el abuso, esto que decíamos, es un abuso de poder. De hecho, se puede prevenir entendiendo y trabajando los patrones, sobre todo, de lo masculino y lo femenino, de lo que es un niño y lo que es un adulto, o sea, lo que tiene que ver con los estereotipos de género, ¿no? Y de edad. Hay mucho, todavía tenemos como prejuicios y hay estereotipos que están fijados en nuestra sociedad, que el adulto debe mandar al niño, que el adulto debe decidir sobre el cuerpo del niño, y creo que hay que trabajar en la cuestión del consenso con el niño, ¿no? Fundamentalmente, y desde el niño, qué es lo que hay que trabajar en la familia y también en las instituciones, la cuestión de aprender a decir que no, o sea, aquello que me incomoda, aquello que no lo veo que me hace bien o que no lo veo como normal, poder decir que no. Desde lo institucional también se puede prevenir. De hecho, nosotros somos parte del protocolo de seguimiento contra el abuso sexual y la discriminación de género de la ONT. Soy la referente por la Facultad de Psicología y de hecho tuvimos muchas situaciones de chicos que han denunciado haber sido acosados sexualmente o abusados, ¿no? Sexualmente. Y por lo tanto vimos la necesidad de hacer prevención también dentro de la universidad, dentro de la Facultad de Psicología, toda la universidad, como estamos trabajando en este tema, la cuestión de, sobre todo esto, lo que me incomoda y cuando el otro dice que no, aceptar ese no, ¿no? Digamos, creo que es lo fundamental ya en el adulto, en el joven que está en la institución, ¿no? En la institución universitaria. Diferente a un niño pequeño que hay que enseñarle a decir que no, y cuáles podrían ser como esos, digamos, como estar más sensible y más perspicaz, por ejemplo, más atento a ciertos comportamientos que le pueden hacer daño verdaderamente, ¿no? Pero lo importante es que puedan, por lo menos, saber decir que no a las cosas que les incomodan. ¿Quién puede identificar el abuso? Tiene que ver con, por un lado, los del entorno más cercano familiar, pero la mayoría de las veces no es la madre la que
es la que recibe el primer relato del niño, ¿no? O el primer indicador. Generalmente son las abuelas. Quizás el niño sabe inconscientemente que lo que él dice trastoca absolutamente todo el orden familiar, ¿no? Entonces se lo cuenta la abuela, o la abuela es la que encuentra el indicador. Pero también muchas veces son las madres, muchas veces son las maestras en la escuela. Quizás podamos trabajar con los adultos también, en cuanto, digamos, y trabajamos de hecho mucho ya en consultorio, cuando nos llegan padres por ahí que no saben demasiado bien cuál es el límite de lo permitido y lo prohibido en relación al cuerpo del niño, ¿no? Entonces muchas veces le decimos, bueno, usted a partir de los 3 años ya no debe bañarse, por ejemplo, con el niño, no acostarse en la misma cama el adulto con el niño. O sea, hay ciertas cuestiones que se pueden trabajar y que pueden prevenir un abuso sexual. Con respecto al perfil del abusador, en realidad no existe un perfil del abusador. Lo que sí podemos decir, hay características de 2 tipos de abusadores, ¿no? Encontramos el pedofílico, que es ese adulto cercano al niño que es como que lo enamora al niño, lo hechiza, decimos nosotros, más que enamora, lo hechiza, lo capta al niño, pero a través como de la dulzura y del conocimiento. Es un adulto que generalmente al niño lo dejan al cuidado de esta persona, de un tío, de un abuelo, de un maestro, pero a través como de la dulzura y el encanto. Generalmente se da en niños más pequeños. Pero también hay otro abusador, que es ese seductor, que es más de los adolescentes, más del grooming, digamos, de los abusos que se dan a través de internet, que tratan de captar grupos de adolescentes o grupos de jóvenes, que los captan a través de actos seductores o como que los compran, ¿no? Si vos haces tal cosa, yo te voy a regalar un celular, o te llevo a tal lugar, y le prestan el auto, o sea, tienen como cierto poder, y les dan ese poder a los chicos, y también es como que los van envolviendo y los van captando de esa manera. Y digo captar porque es como que van tomando la subjetividad del otro, ¿no? Se van entrometiendo en la subjetividad del otro y los van dominando de esa manera, ¿no? Por eso viene, digamos, de vuelta el abuso de poder, es un abuso de poder, ¿no? Cuando uno se entera de un abuso, bueno, eso de enterarse es como, bueno, podría ser como entre comillas, ¿no? Generalmente los niños nos dan indicadores, van dando indicadores de abuso, y generalmente lo que tenemos es la sospecha de que un niño ha sido abusado, ¿no? Frente a esa sospecha del niño, cuando son mayores, ya más grandes, hay una revelación del abuso, o sea, cuentan cómo ha sido el abuso, y a partir de la revelación o a partir de la sospecha debemos directamente ir a la fiscalía, ¿sí? En Tucumán tenemos 3 fiscalías sexuales especializadas en abuso sexual. No ir ni a la comisaría, ni a la psicóloga, directamente a la fiscalía. Allí en fiscalía van a poner en marcha lo que llamamos el protocolo frente a niños abusados sexualmente, niños y niñas que han sufrido abuso. Es un protocolo específico. Y una vez puesta en marcha el protocolo, generalmente lo que se hace, por ahí no se lo entiende bien, es la cámara Gesell, ¿sí? La cámara Gesell, o declaración testimonial de observación en cámara de Gesell o cámara de observación, es la declaración que haría un adulto, ¿sí? Es la declaración testimonial que haría un adulto. Entonces, esa cámara Gesell es como el primer, digamos, la puerta donde tiene el niño de empezar a encontrar lo que nosotros decimos la reparación. Digamos, pide con su síntoma una reparación hasta una indemnización, ¿no? Que esto se logra, por lo menos se empieza a lograr cuando logra ser escuchado en la justicia,
que no siempre es escuchado, como debe ser escuchado en sus palabras, o por lo menos sus palabras no tienen, la mayoría de las veces su palabra no tiene fuerza. Muchas veces la justicia, la mayoría de las veces, a la madre del niño abusado es como que tiene que mostrar pruebas y pruebas y pruebas, y la justicia es como que no alcanzan todas esas pruebas. Es como que la que está en duda, la que está en cuestión, es la mamá del niño abusado o el niño mismo abusado, ¿no? Que es lo que nosotros le llamamos el backlash, ¿no? El backlash es el contramovimiento que abogados y padres de abusadores, abogados de abusadores, nos hacen denuncias penales, denuncias en los colegios profesionales nuestros, por haber osado escribir acerca de un abuso, un informe sobre un abuso, ¿no? Que también es complicado porque también por eso muchos profesionales han dejado de hacer informes, porque saben que si escriben un informe de abuso sexual, enseguida viene después la contradenuncia. Creo que acá en Tucumán se ha mejorado mucho, hemos avanzado mucho con respecto a las fiscalías especializadas. Hace 2, 3 años no teníamos, 4 años no teníamos esta fiscalía especializada. Creo que en eso hemos avanzado mucho. Pero también creo que es importante que todos estemos trabajando como desde el mismo hasta posicionamiento, ¿no? No solamente un posicionamiento teórico, sino un posicionamiento ideológico. O sea, el respeto por la palabra del niño, el respeto por ese artículo 3º que tenemos que bregar por el interés superior del niño. Muchas veces nos piden revinculaciones luego de que el juicio ha terminado absuelto el imputado, el agresor. Entonces inmediatamente en la parte civil nos piden que trabajemos para la revinculación de este niño. Y son niños que no quieren, y a pesar de que no quieren irse con el padre o con el abusador, sigue insistiendo la justicia. Entonces hay veces que los psicólogos nos ponemos como muy firmes y hasta tenemos que pelear por ahí con la justicia, decir, a ver, ¿hasta cuándo el niño va a tener que seguir diciendo que no? Ya no sé de qué manera quieren. O sea, lo entrevistan al niño, tienen audiencias con los niños y sigue siendo el niño el cuestionado, el por qué no querés ir con tu papá si te da tanto, o con tu abuela o con tu abuelo.